¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da saludarlos, darles la bienvenida. Sí, empezar juntos la semana con mucha información importante ocurriendo en México y en el mundo. Así que si están listos ustedes, estoy lista yo. Iniciamos con un resumen y es que otro golpe importante contra el crimen organizado. Detuvieron en Tepozotlán, Estado de México, a Yair Francisco N., el H4, presunto líder de una célula de los Beltrán Leiva. Acusado de delitos contra la salud, narcotráfico, cuenta con una orden de extradición hacia los Estados Unidos. Y hubo 2 balaceras ayer en la madrugada en Huachochi, Chihuahua, 7 muertos el saldo, 7 heridos también. Lamentablemente entre los muertos una mujer y un bebito. Y sigue la exigencia para que aparezca con vida Carlos Emilio Galván, el joven que desapareció luego de entrar a un baño en Mazatlán, Sinaloa. Familiares y amigos tomaron las calles del puerto. Su mamá denunció que no avanzan las investigaciones. El huachicol fiscal creció luego de que se abriera el mercado energético en 2017, es lo que aseguró el director de Pemex, Víctor Rodríguez, y recalcó que el gobierno combate el contrabando todos los días. Argentina tuvo ayer elecciones legislativas, sorprendió Javier Milei, su partido obtuvo un contundente triunfo, 40% de los votos. Y fíjese, una detención relevante, según han reportado las autoridades, en Tepozotlán, Estado de México. Aprendieron a Yair Francisco N. ¿Quién es este señor? Bueno, le dicen H4 y presuntamente es el líder de una célula del cártel de los Beltrán Leiva. Está acusado de delitos contra la salud, narcotráfico, uso de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hay una orden de extradición hacia Estados Unidos. Y bueno, es el hijo de Juan Francisco Patrón, el H2, uno de los principales líderes de esa organización criminal que fue abatido en Nayarit durante un operativo de la Marina en 2017. Pero no fue el único golpe al narcotráfico. Ocurrió esto en San Luis Río Colorado, Sonora. Elementos del ejército decomisaron más de 1 tonelada de metanfetamina, fentanilo, goma de opio. ¿Sabe dónde estaba oculta la droga? Si le digo que por creatividad no paran, en cajas de chiles. Sí, un tráiler que salió de Sinaloa, iba para Mexicali, allá en Baja California, y pues sí que era picante el contenido de estos guacales que viajaban hacia la frontera. Ayer 2 balaceras casi simultáneas en Huachochi, Chihuahua. Lamentablemente, esta violencia dejó como saldo a 7 personas muertas, entre ellas una mujer y un bebito de 2 años. También 7 heridos. La Fiscalía Estatal dijo que varias de las víctimas no tenían que ver con el enfrentamiento, que iban pasando y pues quedaron en medio del fuego cruzado. Hasta el momento no hay detenidos, pero es parte del panorama de la violencia en el país. En Michoacán, personal de seguridad estatal y del ejército aseguraron y desactivaron, por fortuna, 7 explosivos. Ahí en La Ruana había también una granada. Todos fueron colocados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí vemos las imágenes pues, de estos trabajos para poder justamente desactivar los explosivos. Bueno, pues ahí algunos puntos, pero a ver, si abrimos el lente y vemos con más amplitud la lucha que Estados Unidos mantiene contra los cárteles, contra los cárteles latinoamericanos, porque vaya que aumentó la tensión y de manera alarmante. Esto es muy relevante. Aumentó la tensión de forma muy relevante para Latinoamérica. Y bueno, la organización terrorista conocida como Tren de Aragua generó todas estas decisiones relevantes por parte del gobierno de Donald Trump. Por lo pronto advirtió que va a desplegar una ofensiva por vía terrestre
para detener la entrada de droga hacia su país. Todo esto se suma a los ataques letales contra presuntas narcolanchas en aguas internacionales del Caribe, que ya sabemos no son solamente en el Caribe. Las más recientes han involucrado también al Pacífico. Las primeras, según reportaban los propios estadounidenses, eran en contra de embarcaciones venezolanas, pero ya luego hubo también colombianos involucrados y además, pues las agresiones, no solo verbales, en contra de los mandatarios, tanto de Venezuela como de Colombia. La tensión se ha elevado a niveles preocupantes. Déjeme ir rápidamente con mi compañero José Antonio García. ¿Qué nos reportas, José Antonio? Qué gusto saludarte tempranito. ¿Cómo te va? ¿Dónde andas? Hola, Pau. Buen inicio de semana. Pues nos encontramos al oriente de la Ciudad de México, exactamente en el entronque de la carretera federal México-Puebla, también conocida como la México-Texcoco. Y bueno, pues esta serie de bloqueos que se han presentado en la zona del Estado de México, al menos aquí en esta carretera federal, son 4 los bloqueos que se están generando en la zona conocida como el Conalep, La Fiesta, aquí a la entrada de la zona de la Concordia y otro más en la autopista. Este es intermitente, la México-Puebla, llegando hacia la zona de Santa Marta. Son piperos, transportistas de agua, que bueno, pues los acusan que se están aprovechando de esta situación de extraer agua de los pozos, pero bueno, pues ellos dicen que no, que ellos pagan el derecho para extraer el agua a la Conagua y que, bueno, pues son acusados injustamente de esta situación. Así es que piden que se reabran los pozos para que ellos puedan trabajar. Así que, bueno, pues una mañana muy, muy complicada, no solamente aquí, sino en varios puntos de la zona del Estado de México. Pau. Uy, pues tremendo. Gracias por el reporte tan oportuno. En un ratito regreso contigo para ver cómo avanza esto que nos reportas. Muchas gracias. Buen día. Que estés bien, muy buenos días. Y fíjese esto que pasó en una mina. Lamentablemente 2 trabajadores murieron, se derrumbó el interior de esta mina Buenavista del Cobre en Cananea, allá en Sonora, que es una de las más grandes pues del país. Estamos hablando de uno de los principales centros productores de cobre del mundo. Justamente la que causó la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, ¿se acuerdan? En 2014, que afectó a miles de personas, por lo menos a 22,000 personas en varios municipios. Bueno, pues ahora este accidente letal. Y vaya susto que se llevaron quienes estaban ahí cerquita del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Un restaurante, voy a llamarlo legendario, por quienes ahí se han reunido, por lo que ahí se ha negociado, La Soldadera, que se incendió el viernes en la noche por una fuga de gas en un calentador. Una zona pues emblemática de la ciudad. Le tengo aquí el video, la imagen del momento exacto de la explosión. Imagínense, las personas que iban ahí caminando por la colonia tabacalera, pues escucharon el estruendo, fueron sorprendidas así por las llamas. La columna de humo, los bomberos que llegaron para controlar la emergencia. Un restaurante que tenía 31 años de servicio y que terminó completamente calcinado. Afortunadamente no hubo lesionados de gravedad. Hay una ambulancia para que la atienda. Así, las imágenes de cómo, bueno, pues todo el mundo fue evacuado a tiempo. Hubo solamente 16 personas intoxicadas que se recuperaron rápidamente. Sí desalojaron como a 150 y bueno, descartaron daños en los edificios cercanos. Hoy yo voy a la pausa y regreso con estas buenas noticias porque encontraron con vida a la bebita que se habían robado de un hospital allá en Durango. Además,
Gerardo Fernández Noroña otra vez en la polémica por su viaje a Palestina. En el Gran Premio hubo de todo, mega fiesta en la Fórmula 1, bueno, y también algunos golpes. El viernes pasado le informé de este caso que sabemos generó muchísimas reacciones, claro. Cuando te percatas del robo de un bebé, pues desde luego que se encienden todas las alertas. En este caso, una bebita, Judita Alejandra, que se la llevaron así de fácil del Hospital Materno Infantil en Durango. Esta persona captada por las cámaras de seguridad, que ahí la vemos avanzar con cubrebocas y unos papeles en la mano y luego irse así con la bebé cargada en su brazo izquierdo, envueltita en una sábana, en una cobijita. Inmediatamente se difundió el retrato hablado de la presunta responsable y por fortuna empezamos la semana con buenas noticias. La bebé fue encontrada, fue recuperada, estaba ahí en un jardín de la colonia Hacienda Las Flores, en la capital de ese estado. La encontraron vecinos, rápidamente avisaron a las autoridades. Ya se encuentra con sus padres, así que pues una gran noticia sin duda. 2 mujeres fueron detenidas, Carla Alejandra y Anabel. La primera se habría llevado a la bebé. La segunda trabajaba como personal de limpieza en el hospital y pues era su cómplice, digamos, fue quien avisó en qué cunero estaba la bebita, que ya está con sus papás. El viernes le informé también de un enfrentamiento, hombres armados y policías, Colonia Croc, allá en Monterrey, Nuevo León. Un enfrentamiento armado muy cerquita de una escuela. Hay información importante en torno a este caso. La Agencia Estatal de Investigación confirmó que 2 personas fueron detenidas. El oficial que resultó lesionado fue dado de alta. Durante estas agresiones, una maestra de la primaria, Elvira Sepúlveda, tuvo que tranquilizar a sus alumnos. Esta fue la forma en que lo hizo. ¿Quién me viene a decir ahí donde están sin levantar la cabeza? No, mamá. La tabla del 8. Sí. Así los distrajo, desvió la atención de los niños para que no estuvieran, pues, digamos, pensando en la balacera, sino en la tabla del 8, que además es de las más difíciles. Pero fíjese, le mostré también este otro video, este es de 2011, aclaro, en donde otra profesora, Marta Rivera, puso a cantar a los niños de un preescolar la canción de Las Gotas de Lluvia, algo que, bueno, pues quedó en la memoria de muchos. También pretendía distraerlos de una balacera. ¿Vamos a cantar una canción? Sí. Vamos a cantar la de... Ya sé cuál. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí. Y bueno, lo coincidente de estos 2 casos es que ambos ocurrieron en la misma zona de la ciudad de Monterrey y, bueno, pues destacar sin duda este esfuerzo de las profesoras por calmar a sus alumnos, ¿no? Ellas logran guardar la calma y encuentran vías para, pues, darles calma también a los niños en medio de, pues, algo terrible y que lamentablemente es una realidad que se vivió hace 14 años y que se repite recientemente. Veracruz. Veracruz, como lo saben, atraviesa pues un momento muy complejo en materia de inseguridad. El jueves pasado mataron a un empresario naranjero, a Javier Vargas, en el municipio de Álamo. Ahí mismo, en julio, ahí mismo mataron, ¿se acuerda? También los extorsionadores a la maestra jubilada, una mujer muy esforzada. Se jubiló como maestra y para completar sus ingresos era conductora de un taxi. Irma Hernández, a quien vimos así, pues pidiendo ayuda que no llegó, la mataron.
Ese lugar, esa zona es disputada por el cártel Jalisco Nueva Generación y por la mafia veracruzana, que es una organización derivada del cártel del Golfo. Y bueno, pues hay extorsiones a comerciantes, a empresarios, a ciudadanos. Por si fuera poco, las lluvias de principios de octubre han afectado muchísimo a los productores. Y entonces más del 80% de la producción de cítricos en la región está destruida. Hay daños en hectáreas de naranjas, mandarinas, toronjas, limones. Y por eso le decía yo el viernes pasado, ¿no? Están las presiones meteorológicas, están los cultivos dañados, pero como si hay que pagar la extorsión. Haya o no haya ganancias, haya o no haya cultivos que sobrevivieron a las lluvias, hay que pagar la extorsión. Y si no te matan, como vimos que ocurrió con el líder naranjero y como ocurrió también con el líder limonero, pero en Michoacán. Así que más de 100 personas marcharon para exigir justicia, para que no quede impune el caso de Bernardo Bravo, este joven que fue secuestrado y asesinado hace una semana allá en Apatzingán, una protesta que terminó con una misa allá en Morelia, recordando pues este empresario que fue muy activo en medios digitales, que denunció las extorsiones, que buscaba vías para pues ayudar a los limoneros con sus ingresos. Muy valiente, Bernardo Bravo, porque a pesar de que a su papá lo mataron por denunciar lo mismo, siguió en la lucha, lo mataron a él también. Recordemos que hay 2 presuntos implicados detenidos por este caso. Pero vamos al tema del huachicol fiscal y esto muy importante que dijo el director de Pemex, Víctor Rodríguez, al respecto. A ver, el director de Pemex explicó que este delito se amplificó luego de la apertura del mercado energético en 2017. Le tocó comparecer ante la Comisión de Energía y en la Cámara de Diputados y dijo que el contrabando y robo de combustible se combaten todos los días, coordinados con el Gabinete de Seguridad, con los gobiernos estatales. Antes Pemex tenía el monopolio en la importación y no había contrabando de combustibles. A partir de que se libera el mercado, se liberan las fuerzas del mercado y se creó un mercado negro de combustibles. Un mercado negro de combustible que no se ha podido detener. Justamente ya que hablamos de diputados, el viernes le informé de esta pelea que hubo entre el petista Ricardo Mejía y el panista Teodoro Scalionchis en una reunión privada con la Comisión Federal de Electricidad, luego de abordar los contratos de carbón para la CFE. Bueno, al respecto se dio a conocer a través de la Gaceta Parlamentaria que Mejía dejó su puesto en la Comisión de Defensa para integrarse a la de Energía, donde se espera que participe hoy en la comparecencia de la directora de la dependencia. Y el senador con licencia por ahora, Gerardo Fernández Noroña, ha estado muy activo en su gira por Oriente Medio. Ayer se mostró muy conmovido por pues, lo que ocurre en Gaza, sin acceso a servicios, en medio, pues sí, de tragedias sobre tragedias. Acá ves el campamento. Las condiciones de pobreza, la falta de acceso a educación, a salud. El peso frente al dólar se cotiza en este momento en 18,39. La bolsa mexicana cerró la semana con una pérdida de 0.6%. Y Trump rompió negociaciones comerciales con Canadá, se lo habíamos anunciado ya. Y bueno, el sábado vino este anuncio, va a aumentarles 10% los aranceles. El primer ministro canadiense Mark Carney dijo que están listos para ampliar el diálogo. Su gobierno puso pausa a esta campaña publicitaria que había en la televisión y que causó la furia de Donald Trump. Y bueno, esta tensión comercial que parece disminuir, al menos es la intención entre Estados Unidos y China. A ver, ¿cómo va ese asunto? Funcionarios de los dos países dijeron ayer que un acuerdo está más cerca, que hubo un consenso inicial para que Trump y Xi Jinping
se reúnan el próximo jueves y formalicen ese acuerdo. Así que todos atentos, ¿no?, a lo que pasa entre Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y China, y las consecuencias económicas. Volvemos rápidamente a México, porque el viernes cambiamos radicalmente, no solo de latitud, sino de tema y de tono. Vimos estas imágenes de un tipo que atropelló a personas en un campo de fútbol de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Esta la imagen de este hombre enloquecido que se fue contra las personas. Ya lo detuvieron, Rafael N. Y es que los atropelló así, sin más, y mató a 2 personas. Están buscando a otro implicado, otro hombre que también participó en estos hechos. No hay información sobre los motivos de esta terrible agresión. Mientras que en Guadalajara, un chavito, un adolescente de 16 años, aficionado de las Chivas, fue atacado a golpes y también con navajas por parte de seguidores del Atlas. Es espantoso esto que lamentablemente pues tengo que compartirle. Golpes, navajazos a un chavo de 16 años. Hubo otros que resultaron heridos. Él lamentablemente murió. Venían de darle serenata, les habían llevado serenata a los jugadores de Chivas previo al clásico tapatío del sábado. Y la Fiscalía de Jalisco dijo que fue un ataque directo. Este jovencito se llamaba José Eduardo, era estudiante de prepa, estudiaba en la Preparatoria Regional de Santa Anita y en la Universidad de Guadalajara. Hasta el momento no hay detenidos, pero fíjese, a ese nivel la violencia, pues al parecer asociada a simplemente la afición de un equipo, rivalidad entre equipos. Pero es un deporte, es un juego, y resulta que se agarran a golpes y a navajazos. Y desgraciadamente no fue el único caso. Aquí en la Ciudad de México, luego del partido Cruz Azul Rayados de Monterrey, un aficionado identificado como Rodrigo murió luego de ser detenido por personal de seguridad en el estacionamiento del Estadio Olímpico. Aparentemente se encontraba en estado de ebriedad y agredió verbalmente al personal. Fue detenido, trasladado, sufrió un desvanecimiento y murió. Pero sus familiares no creen que haya sido muerte natural. Van a pedir una necropsia privada. Bueno, pero fíjese, la violencia llegó incluso a la Fórmula 1. Fue una super carrera, de verdad emocionante, un gran premio para México que se consolida así como pues un gran escenario para un encuentro global que acapara la atención del planeta, pero lamentablemente la violencia también llegó al Gran Premio de la Fórmula 1. Y aficionados se agarraron a golpes así en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez. Inmediatamente llegaron los oficiales de la Policía Bancaria e Industrial y con personal de seguridad del lugar los sacaron. Esto es lo que ocurrió. Les cuento qué están haciendo las chavitas, se los cuento en la escuelita. ¿Quién se une, muchachos? Oh, Emanuel, volviste, qué gusto. Vladimir, gracias. Hola. ¿Cómo está mi Vlad? Buenos días, bien. Babyface. Buenos días a ambos. Oigan, les cuento, estas niñas del otro lado del mundo, allá en Angola, en África, están frotando una piedra, vamos a verlas, justamente para hacer una pasta con el polvo combinado de hierbas y de manteca. ¿Para qué es eso? Bueno, pues las mujeres de esa tribu lo utilizan para ponérselo en el cabello como símbolo de identidad, de fuerza, de fertilidad, de vínculo con la tierra.
empezaron a hacerlo en realidad por la escasez de agua. O sea, les sirve para protegerse del sol, del polvo, de los insectos. Así que, bueno, pues es, digamos, el conocimiento de la naturaleza para protegerse y aprovechar lo que nos regalas, la madre tierra. ¿Les gustó o me puse de plano? Es que esto de la herbolaria a mí me encanta. No sé, les sorprenderá saber que algo de bruja tengo. Ah, ¿no les sorprendió? El caso del asesinato del abogado David Cohen, ahí, en plena ciudad judicial. Hay información vinculada al tema. Donovan N., el jovencito de 20 años que le disparó, ya fue vinculado a proceso por homicidio calificado. Todo esto por el asesinato cuyas imágenes hemos visto pues ya reiteradamente ahí afuera de Ciudad Judicial en la colonia Doctores de la Ciudad de México. 2 meses para el cierre de la investigación complementaria fue lo que otorgaron. Su abogado dijo que van a plantear un procedimiento abreviado. Consiste en que el joven pues acepte su culpabilidad para obtener la pena mínima. En Chiapas también vincularon a Héctor N., acusado de homicidio calificado y asociación delictuosa. Él fue quien ordenó el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez hace un año allá en San Cristóbal. Por lo pronto, aquí vemos justamente la imagen de aquel ataque. Por lo pronto va a permanecer en prisión preventiva luego de esta detención y de la nueva información que ocurre justamente a un año de que acabaran con la vida del cura. Aquí hemos dado seguimiento a la desaparición de Carlos Emilio Galván, un joven que no se sabe nada, no se explican qué fue lo que pasó. Estaban en un restaurante, dijo, no me tardo, voy al baño, y ya no regresó. El bar Terraza Valentino, allá en Mazatlán, Sinaloa, todo fue el 5 de octubre. Y bueno, este sábado, familiares y amigos marcharon para exigir su aparición. Su mamá, Brenda Valenzuela, denunció esto. Tenemos avances, No seguimos avance ninguno. ¿Videos de vigilancia que el exfuncionario aseguró que estaban ya proporcionando? No los hemos visto como tal. Quizá Fiscalía ya tiene parte de ellos, digamos, nosotros no los hemos visto. Recordar que este caso ha generado cambios en el gabinete estatal de Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha, luego de la salida del secretario de Economía Ricardo Velarde, porque es dueño del restaurante donde desapareció Carlos Emilio, entonces sale de la Secretaría de Economía para que se puedan llevar a cabo las investigaciones sin que se entorpezcan por su cargo. Hubo cambios en la Secretaría General de Gobierno, de Bienestar y de Desarrollo Sustentable. Feliciano Castro, que era secretario de Gobierno, lo mandaron a Economía. La diputada Geraldine Bonilla fue quien lo relevó y Omar López llegó a Bienestar. Así, digamos, el engranaje luego de esto ocurrido en Mazatlán. En tanto, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el artículo 34 para México. ¿Esto qué quiere decir? Que Naciones Unidas podrá investigar si las desapariciones en México son generalizadas, son sistemáticas. Lo que sí es que las cifras son contundentes. En México hay oficialmente 134,000 personas no localizadas. Desde luego, el gobierno ya reaccionó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Recalcó que la posición de la ONU no tiene sustento, que no es admisible, que el fenómeno está vinculado a la delincuencia organizada y se está implementando una estrategia nacional de construcción de paz y de seguridad. Pero tengo información de última hora con mi compañera Kena Uribe. ¿Qué nos reportas, Kena? Te escuchamos atentos. Hola.
Muy buenos días. Hola, Pao, muy buenos días. Malas noticias para el gremio periodístico. La Fiscalía de Durango acaba de confirmar el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, de 60 años. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia y un mensaje amenazante, abandonado sobre la carretera Durango-Mazatlán. Beltrán era colaborador del medio Contexto de Durango. Había sido visto por última vez el pasado 23 de octubre cuando salía de su trabajo. Con este crimen ya suman 7 periodistas asesinados en lo que va del año, de acuerdo con cifras de la organización Artículo 19. Un hecho que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia que enfrenta la prensa en México. Pao, esta es información en desarrollo y por supuesto estaremos muy pendientes. Te agradezco muchísimo. Gracias. Qué lamentable de verdad esto que nos reportas, Kena. Buenos días. Y fíjense, amenazas contra periodistas, lamentablemente algunas que se concretan, amenazas también contra integrantes de la clase política. Ahora la presidenta municipal de Tepeji del Río, allá en Hidalgo, Tania Valdés, denunció que la han amenazado presuntos grupos criminales y pues bueno, sabe que cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional y con una patrulla ahí de la Policía Municipal, pero pues aún así tiene miedo y es comprensible. ¿Cuántas personas sabemos, no, que cuentan con seguridad y acompañamiento y de todas maneras les ocurre lo que les ocurre? Así que, bueno, pues ella reveló que ha sufrido intentos de extorsión, de los llamados cobros de piso, y que sí, han amenazado con atentar con su vida. Los daños por las lluvias. Fíjese, ¿cómo va la situación? ¿Cómo van en Puebla? ¿Cómo van en Querétaro, en San Luis, en Veracruz, en Hidalgo? Bueno, pues poco a poco avanzando con el recuento de los daños, con el censo, con la limpieza, con la reconstrucción. Esto es parte de lo que se ve en muchos de los estados luego de la devastación, deslaves, desbordamientos de ríos. En Veracruz, Pemex está investigando las causas por las que el ducto Poza Rica-Madero se dañó. Ya ve que las lluvias generaron esto, el derrame de hidrocarburo en el río Pantepec y el río Tuxpan. Están haciendo un censo para indemnizar a los dueños de las parcelas dañadas. Han logrado recuperar 1.600.000 litros de hidrocarburo. Y bueno, la CEP informó que gracias a una estrategia coordinada con los 5 estados afectados por las lluvias, lograron ya el regreso a clases presenciales de más de 182.000 estudiantes. Dicen que las escuelas ya fueron sanitarias. Dejadas 3 en Haití, una en Dominicana, un joven desaparecido. Impactará las costas jamaiquinas la madrugada del martes, porque ya es hora de ir a un resumen de lo más importante, y es que detuvieron en Tepozotlán, Estado de México, a Yair Francisco N., el H4, presunto líder de una célula del cártel de los Ventral de Iba, acusado de narcotráfico. Estados Unidos lo quiere en extradición. Y hubo 2 balaceras la madrugada de ayer en Huachochi, Chihuahua. 7 muertos el saldo. Familiares y amigos de Carlos Emilio Galván, el joven desaparecido en Mazatlán, marcharon para exigir su aparición con vida. El director de Pemex, Víctor Rodríguez, denunció que el huachicol fiscal creció luego de que se abriera el mercado energético en 2017. Ante la tensión que mantiene Trump con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre esta declaración, además de que México es gobernado por el narco, hoy la presidenta Sheinbaum dio su postura. Nosotros no vamos a estar de acuerdo nunca con una intervención o un injerencismo en los países. Nuestra Constitución y nuestra convicción es muy clara.
la autodeterminación de los pueblos. Y cualquier conflicto debe resolverse por la vía del diálogo y la paz. Argentina tuvo elecciones legislativas y el partido de Javier Milei obtuvo un contundente triunfo, 40% de los votos. Voy a Michoacán, donde se enfrentaron a golpes morenistas en Uruapan. Resulta que se realizaba una elección para conformar los comités seccionales de Morena. Hubo un intento de robo de urnas y esto provocó el descontento de algunos militantes y entonces vino el pleito, se cancelaron los resultados, así estuvo la cosa. Pero fíjense, de los golpes morenistas vamos a los golpes panistas. Esto ocurrió en Campeche, en la elección de integrantes del Consejo Político Estatal. Así arreglaron sus diferencias, empujones y también algunos golpes. El delegado del partido dijo que, fíjense, que todo transcurrió en calma y que la elección se dio por unanimidad. Así percibe él la calma. Bueno, fíjense, hubo un recorrido de supervisión del tren El Insurgente en este tramo de Santa Fe a Observatorio. Va a ser abierto al público en enero del próximo año, así que lo recorrió la presidenta con la jefa de gobierno Clara Brugada. El tramo que va de Observatorio a Juanacatlán de la línea 1 del metro ya está en su última fase de modernización, así que para enero estrenamos. Estos abuelitos no son los únicos que bailan y también se ha hecho tendencia en medios digitales el cuarto informe de actividades de la presidenta estatal del DIF allá en Campeche, Laura Sansores, que es hermana de la gobernadora Laira Sansores. Y es que ella eligió, fíjense, rendir su informe de actividades al estilo karaoke. Y así entró al salón de la Mansión Carvajal, donde están las oficinas generales del DIF. Canta Corazón de Alejandro Fernández. Es la canción que eligió. Vamos a escuchar qué tal canta. Este informe es cantando, el informe es de frente, abre bien los sentidos hoy, es de ti a su gente. Perdónanos, Alejandro, perdónanos. Imagínense, no era su cumpleaños, era su informe de gobierno y así eligió compartirlo. Pero bueno, pues si ella canta en la Suprema Corte, llegó la salsa. Una sesión, fíjese, en la que las personas encargadas del sonido se equivocaron y en vez de poner el himno nacional mexicano, pusieron a Marc Anthony. Ahí fue con la presencia del ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar. Ahí estaba Ernestina Godoy, consejera jurídica, y muchos de los ministros. Y bueno, pues sí, todos listos, derechitos para entonar el himno nacional. Y ándenle, que se llevaron esta sorpresa. Es a ponerse de pie para interpretar el himno nacional. ¿Qué precio tiene el cielo? Bueno, fueron nada más unos instantes, digamos, de confusión. Solamente se veían así como que las miradas atónitas, pero rápidamente se corrigió. Oigan, ya inauguraron la mega ofrenda en el Zócalo de la Ciudad de México. Espectacular. Diseñada por el colectivo Sion Art Studio. Una representación de los montajes que se realizan, pues sí, de las ofrendas que se ponen en muchas casas de este país. Una mega ofrenda bellísima que ya puede visitarse hasta el 2 de noviembre
estará ahí. También ayer se llevó a cabo la mega procesión de Catrinas del Ángel al Zócalo y miles de personas participaron, se maquillaron, se disfrazaron, los tocados florales. La verdad que fue una fiesta muy divertida y ya ve que el Día de Muertos, pues ya son semanas, ¿no?, de celebración por las calles de la Ciudad de México. La noche del sábado fue la rodada nocturna. Justamente por el motivo del Día de Muertos, se rompió un récord de audiencia, más de 190,000 personas ahí en Reforma, ciclistas, patinadores, corredores. El récord anterior era de 147,000 visitantes. Bueno, pues ahora llegamos a 190,000. En Morelos fue la rodada, pero del terror. Terminaron con enfrentamientos. Resulta que se anunció que la presentación de la rapera Cachirula sería cancelada porque los organizadores no cumplieron con el pago y que se enojan y que empiezan pues a vandalizar, a prenderle fuego hasta a bicicletas, daños materiales. Hay una lástima, de verdad, que lo que tenía que ser una fiesta terminó así. Digamos que la buena noticia es que no hubo lesionados. Regreso con Rodolfo Dorantes. Estás en calles del Estado de México. Protesta, bloqueo, caos. Platícanos. Ni diga, sigue muy afectada esta circulación, Paola, muy buenos días, debido a estos bloqueos que anunciaron precisamente el fin de semana y que hoy se cumplieron. Es precisamente la carretera federal a Pachuca, precisamente para aquellas personas que se dirigen hacia la Ciudad de México, pues se encuentran este grupo de personas, todos ellos son trabajadores de purificadoras de agua que debido a los cierres en los pozos, pues están no tienen suministro de este líquido y bueno, pues quiero comentarte que ellos están manifestando en este lugar. Están desde muy temprano y bueno, pues la circulación muy afectada prácticamente desde la zona de Ecatepec hacia la Ciudad de México. Paola, lo que tenemos que informar, cualquier cosa lo estaremos dando a conocer. Te agradezco muchísimo el reporte. Bueno, pues ganamos los dos. Bien jugado. Bien jugado, señor. Gracias por acompañarnos. Gracias por el colchón.